Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es Radio WordPress y no, ya no estamos en radiowordpress.com. Ha habido que cambiar el dominio a eduardocollado.com. A ver, os cuento. El otro día Jorge, un oyente del podcast, me mandó un correo en el que me comentó que, bueno, parece ser que WordPress tiene unas restricciones en cuanto al nombre de dominio que te permiten utilizar. Y te sugieren, entre comillas, ¿vale? Sugerir así. No utilizar la palabra WordPress en el dominio. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la marca reservada en Estados Unidos y bueno, no te dicen que te vayan a denunciar, pero a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Esto obviamente en España, donde yo estoy, pues no tiene... Bueno, intuyo que no vale nada, no tiene ninguna validez. Pero radiowordpress.com tiene de tld.com, es un .com, con lo cual es un dominio americano. Y mirar, he optado por hacer una transición ordenada del dominio antes de que a alguien se le ocurra decirle al ICANN alguna cosa extraña, que realmente tampoco deberían, porque no estoy haciéndole daño a WordPress, sino todo lo contrario. Y no quiero que puedan bloquear, ¿vale? Entonces, realmente, este podcast, a ver, que sepáis, no me da un duro. Y por lo que no me merece la pena dedicar esfuerzos a algo que no sea generar contenido, que además es lo que creo que tengo que hacer, es lo que me gusta y la gente que lo escucha es por eso. Así que bueno, el podcast ahora lo tengo en mi URL personal, que es eduardocollado.com, donde vais a poder ver el reproductor directamente en la página principal y además en la barra lateral, en el lado izquierdo, si pincháis en Radio WordPress, vais a tener ahí todos los programas. Los enlaces anteriores van a seguir funcionando porque he puesto unas redirecciones 301 para que sigan funcionando a esta nueva URL. Y si se entra en radiowordpress.com, pues se va a entrar directamente aquí. Con lo cual no espero que se pierda nada. Pero bueno, quería comentároslo por si habéis notado que cambia la URL, que sepáis que no es nada extraño ni nada típico, sino que ha pasado eso y mirar, problemas los justos, ¿vale? Y menos en una cosa así. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos ocupa hoy, que es la modificación del CSS en un child theme. Es un tema muy chulo, muy rápido, ¿vale? Y vamos a verlo ahora. Es simplemente recordar que si queremos cambiar la apariencia o queremos cambiar algo, en este caso, en el ejemplo de hoy, vamos a cambiar el ancho de las columnas. Y queremos que se cambie el ancho de las columnas aunque se modifique el tema entero. Así que lo vamos a hacer utilizando un child theme. Espero que os guste. Para editar el CSS de un child theme, a ver, lo primero que vamos a necesitar es un navegador que tenga la opción de inspeccionar código. Tanto Chrome como Firefox lo tienen, ¿vale? Yo para el audio de hoy voy a utilizar Chrome, pues porque es el que tengo a mano y es el que suelo usar. Por supuesto, tenéis que tener un child theme creado. Yo he creado uno para esta prueba del 2017. Es el que viene por defecto con la 471 y bueno, es bastante claro y se puede hacer bastante bien. Para crear el child theme, recordar aquello que os dije el lunes, que simplemente hay que crear un directorio nuevo en el directorio wp-content/themes, temes, con el nombre que queráis, ¿vale? La nomenclatura oficiosa es poner el nombre del parent theme, del tema padre, _child, ¿vale? Bueno, en este nuevo directorio lo único que tenéis que hacer es crear un fichero style CSS con las instrucciones que ya os di el lunes, ¿vale? Viene con una cabecera, que es una línea de comentarios que daban información sobre el child theme. Y luego hacer el import del style CSS original o copiarlo, como prefiráis. Con esto ya tendríamos creado el child theme y ya podríamos empezar. De todas formas, en las notas del programa tenéis el child theme, el CSS, que ya modificado con todas las instrucciones que voy a daros a lo largo de este audio. O sea que no hace falta que vayáis al audio del otro día. Está bien, si no lo habéis oído, ir allí que os cuento unas cuantas cosas, pero si no, aquí directamente en las notas de este programa lo tenéis. Recordad la nueva URL que es eduardocollado.com, ¿vale? Y luego en el lado izquierdo donde pone Radio WordPress.
vamos a abrir nuestro WordPress con el tema 2017, ya hemos dicho antes, y vamos a configurarlo sin imágenes de cabecera, ¿vale? Para que todos podamos estar tocando el mismo código. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya lo tengamos configurado así, vamos a ver directamente el tema en el navegador y vamos a abrirlo con Chrome, ¿vale? En mi caso lo voy a abrir con Chrome y vamos a seleccionar la parte superior de la columna de la derecha, en la que tenemos el buscar, en el que tiene que venir el buscar, el histórico y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y en la parte superior de la derecha de esa columna le daremos al botón derecho y seleccionaremos la opción inspeccionar. Perfecto. Ahora nos va a abrir una ventana de inspección. Es difícil explicarlo con un audio, ¿vale? Es como intentar explicar un cuadro, pero bueno. A ver, lo vais a notar que se ha abierto la ventana de inspección, pues porque se os ha abierto una ventana nueva ahí dentro del navegador. El navegador se ha partido en dos y estáis viendo una ventana. Os dejo un pantallazo en las notas del programa, ¿vale? En eduardocollado.com, en el capítulo Radio WordPress _18, modificar CSS en un child theme, ¿vale? Para que podáis verlo, el pantallazo. Si os fijáis en el pantallazo vais a ver la web en un lado y en el lado derecho vais a ver la parte del inspector. Yo lo tengo así a la derecha, ¿vale? Tengo la pantalla así apaisada, pues lo tengo a la derecha porque me resulta más cómodo, ¿vale? Bueno, ahí si os fijáis y buscáis una línea en la columna de la derecha, ¿vale? Que es el width 36%, el ancho 36%. Esta columna tiene un ancho de 36%, ¿vale? Y lo que vamos a hacerla es, vamos a hacerla más estrechita. No porque queramos esta columna más estrechita, sino porque queremos la principal, la del contenido, la vamos a hacer más ancha. Entonces, para que una sea más ancha, otra tiene que ser más estrecha. Esto es de cajón, ¿vale? Vamos a modificar ese width 36% por un 21%. Vale, vamos a ver. Si os fijáis en el navegador, lo vais a encontrar, pone width 36%, dentro de un entorno, ¿vale? De un bloque que pone @media screen and, y ahora entre paréntesis, min-width 48em. A ver, esto es para min width, esto significa que utilices en la pantalla en la que el ancho mínimo sea este, es decir, si es una pantalla de móvil, esto no afecta en las columnas, solamente van a afectar para pantallas ya más grandes, ¿vale? Entonces lo que te dice es que has sidebar width 36% y lo vamos a modificar por 21. Si tenéis el código delante, seguramente lo estáis viendo ya y veáis que es bastante más sencillo verlo. Vale, fijaros una cosa, que cuando es una @media en el CSS, Chrome no pone las llaves necesarias, así que cuando escribáis en el style CSS debajo del import, las tenéis que poner vosotros, ¿vale? La llave primera y la llave última, ¿vale? La de abrir y la de cerrar. Si no ponéis eso, no os va a hacer caso y no va a hacer nada. Acordaros siempre de ponerlo, ¿vale? Ya os digo, en las notas del programa tenéis el código y fijaros que las llaves que yo os pongo en las notas, que es en la fila de media, la llave de abrir y la llave de cerrar abajo del todo. Muy importante que la pongáis, ¿vale? Fijaros porque no viene por defecto, ¿eh? Sé que me repito mucho, pero es importante tenerlo en cuenta. Vale, pues si hacéis esto, ya tendremos la columna de la derecha modificada de tamaño. Ahora, ¿cómo haremos con la columna de la izquierda? Exactamente igual, vamos a buscar ese width también. Si vais con el botón derecho, inspeccionar, tal, lo vais a encontrar en un formato igual que el de la columna de la derecha. Y vamos a cambiarlo a 73%. De forma que vamos a ampliarlo. Vale, y eso lo vamos a guardar en el style.css que hemos creado antes. Si tenéis dudas, ya sabéis, en la nota del programa tenéis el código concreto. En definitiva, aquí lo importante es entender que podemos sobreescribir un CSS inicial con las modificaciones del CSS nuevo las que hemos estado modificando ahora.
Fijaros que tenemos, primero cargamos el fichero inicial con el import, lo hacemos al principio del fichero, y luego lo que hacemos es volver a sobreescribir los valores que ya están escritos y que hemos importado. Es decir, sobreescribimos los cambios. Eso es lo realmente importante que tenemos que tener en cuenta aquí. Más que si le hemos cambiado el ancho o si le hemos cambiado el color de la fuente. Cualquier tipo de cambio, lo único que hacemos es ir con el inspector, con el Chrome, botón derecho, el inspector, y ya vemos cuál es el parámetro que tenemos que cambiar en CSS. A ver, este código que hemos sacado y que hemos escrito en el style CSS del child theme, podríamos haberlo modificado directamente sin utilizar un child theme. Y lo podríamos haber modificado gracias al personalizador. Porque ahora en la nueva versión, en las versiones 4.7, recordad que en el personalizador tenemos un campo de un custom CSS, un CSS personalizado, ¿vale? En ese CSS podríamos haber metido este código. Pero claro, ¿el problema cuál es? Pues que el código ya no habría estado metido en un fichero CSS, sino habría estado incluido directamente en la base de datos. Lo cual, a ver, es un poco asquerosito, la verdad. Mejor no hacerlo. Bueno, mirad las notas del programa en eduardocollado.com en el capítulo titulado Radio WordPress _18 modificar CSS en un child theme. Ahí tenéis el ejemplo escrito que he hecho del style CSS. Tenéis además el pantallazo del inspector de Chrome para que podáis ver exactamente qué es lo que se ve si nunca lo habéis visto o si no os ha salido al probarlo, y esto os va a ser extremadamente útil. De verdad, id que merece la pena verlo. Bueno, y ahora simplemente daros las gracias por haber escuchado este audio y sobre todo daros las gracias también por seguir aquí después del cambio de URL, de haber cambiado esa URL tan molona y tan chula que tenía antes por esta, pero bueno, es lo que hay y las licencias, pues bueno, no es que estén para cumplirse en este caso, pero es mejor guardar las energías de la lucha para lo que realmente sea necesario. Y no esto que realmente es una chorrada, tener las cosas en un dominio o en otro. Bueno, recordad que os podéis suscribir en eduardocollado.com. Ojo que tengo dos podcasts, ¿vale? Tengo mi podcast personal, en el que hablo de infraestructuras y un poquito así de temas de red y tal. Y luego en el que hablo de WordPress. Ahora tengo los dos en el mismo sitio. Así que os podéis meter en uno de los capítulos y ahí os va a salir unos botoncitos para suscribiros, tanto por iTunes o por RSS, o hay varias posibilidades, ¿vale? Bueno, pues eso, suscribiros, votar en iTunes, si lo estáis escuchando vía iTunes, o podéis votar en iVoox, también se agradece mucho. Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, los comentarios son siempre bienvenidos. Y cualquier cosa que queráis, ya sabéis dónde estoy. Y bueno, y un placer como siempre. Venga, hasta luego. Oh,